este importante trabajo, ministra, uno de los ejes que ha tomado usted más recientemente junto a otras instituciones es este caso de las notificaciones, que digamos engañaron a los lotehabientes, no les han entregado las escrituras. ¿Cómo va esta articulación de una mesa que anunciaron recientemente, ministra? Mire, este convenio es histórico para las cientos de familias salvadoreñas porque oficializamos, ya se formalizó el trabajo con la Defensoría del Consumidor, con la Procuraduría General de la República, el Centro Nacional de Registro, el CNR, y la Fiscalía General de la República. Lo importante de esta mesa de casos colectivos es que vamos a trabajar articulados para encontrarle la solución a las problemáticas que se generaron en el pasado porque por el incumplimiento de las notificadores que no entregaron las escrituras a estas familias que pagaron sus lotes, ¿verdad? Los casos que se vayan identificando y que los notificadores no muestren interés de presentar el proceso de regularización en el Ministerio de Vivienda van a ser presentados a la Fiscalía General de la República para que se haga una investigación. O sea, nosotros siempre el llamado es que los notificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda. Nosotros vamos a ayudarles a regularizar su proyecto de tal manera que no se va a exigir todo lo que tal vez prometieron en aquel entonces, pero lo único que vamos a revisar es que si hay alguna lote o alguna vivienda en una zona de alto riesgo, vamos a buscarle solución y nuestros arquitectos pueden colaborar en ver a dónde se coloca esa familia. Sí, es lo único. Hay que cuidarlo de la vulnerabilidad. Exacto, no queremos legalizar algo que puede estar en alto riesgo, que hay varios casos que están en esa situación. O sea, en el pasado, lastimosamente, nadie fiscalizaba esos temas, regularizaba, y hubieron notificadores que notificaron en zonas de alto riesgo. Entonces nosotros queremos primero que regularicen el proyecto, que las familias o viviendas o lotes que estén en una zona de alto riesgo, les vamos a buscar ubicación dentro del proyecto y vamos a quitarlos, vamos a crear una zona de retiro segura para que esas familias no estén en alto riesgo. Y luego esto puede pasar al CNR a ser inscrito y que ya la notificadora le pueda entregar las escrituras a estas familias. Con este trabajo ya iniciamos. ¿Ya comenzaron? Sí, ya comenzaron. Y hemos enviado varios avisos de notificadores que se han aprovechado de la necesidad de las familias. Y es por eso que yo vuelvo a hacer el llamado. A nosotros no nos interesa abrir un proceso penal, que la fiscalía abra un proceso. Nosotros con eso no ganamos. Lo que pasa es que necesitamos que ellos de verdad se acerquen, y como les repito, nosotros vamos a buscarle solución a la familia. Lo que queremos es solucionarle, que la gente tenga su escritura. Entonces el llamado a que se acerquen. Nosotros, nuestras indicaciones de parte del presidente Nayib Bukele es de velar por la familia, ¿verdad? Y brindarles acompañamiento en todo el proceso para ayudarles a que tengan su escritura, que son gente que han pagado mes a mes su cuota y tienen derecho. Además esto, ministra, después de haber pagado, les da una certidumbre también jurídica. Imagínense que relataban que hay familias que incluso quien hizo la transacción ya falleció y queda en ese limbo. Y usted decía, este es un caso que viene de décadas. El historial que tienen ustedes, ministra, ¿qué tiempo data esto? Son terrenos hasta el año 2012, notificaciones que no se han acercado. Entonces, desde antes del 2012. Entonces sí es seria, y las familias, miren, cuando se les soluciona a una familia, porque también ustedes como gobierno nos ven a nosotros legalizando comunidades, pero son casos que en el pasado gobiernos anteriores tal vez dieron un terreno, pero nunca les formalizaron. Es que yo creo que era como una costumbre del pasado, no entiendo por qué, pero nosotros de repente ven que el Ministerio de Vivienda está entregando, me ven a mí entregando escrituras en nombre del presidente, pero es porque tal vez esas familias, esa comunidad, en el pasado se les dio un terreno y nunca formalizaron ni legalizaron. Entonces ahí es donde entramos nosotros como gobierno y
legalizamos la tierra y se le entrega sus escrituras. Pero en estos casos de las lotificaciones son ellos quienes tienen que entregar las escrituras, no es el gobierno, porque fue un negocio, fue un tema privado. Era algo privado. Ellos vendieron esa tierra, la parcializaron y se la vendieron a las familias y recibieron una ganancia, un ingreso por esas cuotas que pagaban las familias, y por ende ellos tienen que responderles dándoles su escritura. Entonces, este es un esfuerzo para que las familias al fin puedan tener su escritura. Seamos justos con ellos, porque la mayoría ya pagó sus terrenos, pero no han tenido la garantía legal que hace constatar que la propiedad les pertenece. Y se han acercado, ¿ha visto usted buena voluntad de estos lotificadores para ir buscando acercamientos con el Ministerio de Vivienda? Sí, hemos tenido, se han acercado, y el que está llegando se le está ayudando. Tenemos todos los equipos. Es bien importante que todo este esfuerzo se realice en el marco de la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, que es una ley temporal. Sin embargo, ya estamos trabajando en la permanente, o sea, se va a quedar una ley permanente. Es un legado que vamos a dejar a las familias para que, en base a esa ley, con esta mesa de casos colectivos, las familias tengan ese espacio donde puedan llegar y poder ser escuchados, ¿verdad? Ya que buscamos beneficiar a más de 350,000 familias que con mucho esfuerzo pues lograron pagar sus lotes y sueñan con el momento de tener su escritura, vea. O sea que son unas 350,000 familias que hasta este mes de enero de 2022 no pagaron sus terrenos, sus lotes, pero no tienen la herramienta jurídica. No, lastimosamente los desarrolladores parcelarios en aquella época, quienes tienen, son ellos quienes tienen que realizar el proceso en la unidad de trámites y permisos del Ministerio de Vivienda y en las oficinas descentralizadas. O sea, ellos deben de llegar a esta unidad de trámites y permisos del Ministerio de Vivienda, tanto en San Salvador como en San Miguel y en Santana, y ahí se va a hacer el proceso, ¿verdad? Entonces se ingresa el caso de esta lotificadora y ya se analiza en esta mesa de casos colectivos, donde hay presencia de la Defensoría del Consumidor, CNR. Ajá. Sí. Ajá. Mire, ministra, y hay, por ejemplo, dice usted que esta ley de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional, que está temporal, pero existe una regulación. Es transitoria, esta ley es transitoria. El tiempo es de 18 meses, pero ya estamos trabajando en la permanente, para ir a presentar a la nueva Asamblea Legislativa. Pero existe una regulación. Quisiera que nos aclarara, ministra, hay una regulación. Si yo quiero parcelar, ¿debo cumplir algunos requisitos? Sí, por supuesto. Debe de acercarse a la unidad de trámites y permisos del Ministerio de Vivienda, para que ahí se le da una guía para acompañarla. Si usted tiene un terreno que lo heredó de su familia y de repente dice, no, mira, yo no, mejor hagamos un negocio y parcialicémosla y vendémosla. Y que cada quien construye, ¿verdad? Sí. Entonces usted obviamente tiene que pasar por un proceso. Lo más indicado es que se acerque al ministerio, a la unidad de trámites y permisos, y ahí le van a dar las indicaciones de todos los procesos que tiene que hacer para que su proyecto esté legalmente inscrito, y luego se pueda pasar fácilmente al CNR. Ellos se los reciben ya con todos los sellos y autorizaciones del Ministerio de Vivienda, y garantiza poderle entregar esas escrituras a las familias después que hayan pagado su lote, que es tan importante. Y por eso le preguntaba, ministra, porque quienes nos sintonizan y quienes están también siguiendo la transmisión por el Facebook Live, deben conocer que es necesario, si van a adquirir un lote, deben cerciorarse la condición de esa lotificación. Sí, definitivamente deben de cerciorarse la condición, deben acercarse a las instituciones. Como les repito, tenemos una descentralizada en San Miguel, otra en Santana y en San Salvador, y verifiquen, hablando al CNR, que está debidamente inscrita esta lotificación, para que no sean engañados. Sí, para que no tengan estos problemas. Ajá. Se ha ido solventando, dice usted, con quienes ya han comenzado a acercarse. El CNR también hace su papel. Sí. Ustedes como Ministerio de Vivienda están únicamente a través de esta oficina que recibe a las personas que quieran hacer lotificaciones. Sí, porque el que quiere lotificar tiene que llegar a la unidad de trámites y permisos para oficializar su proyecto. Ahí se le da indicación. Póngale que hubiera un error, nosotros, nuestros técnicos, arquitectos, ingenieros, pues revisan el plano y les dicen, mire, alguna indicación. Lo único que no legalizamos
es lotes que estén a la orilla de un barranco. Eso definitivamente, entonces ya se ve por seguridad. Por seguridad. Y es así como es el proceso, ¿verdad? Yo creo que ahora las nuevas notificaciones que están saliendo, pues sí llevan sus trámites bien hechos, pues como deben de ser, con la unidad de trámites y permisos. Cuando ya han pasado por el proceso en el Ministerio de Vivienda, ya van al CNR y lo inscriben y es más fácil poderle entregar la escritura a la familia. Así es, y vamos a esperar, ministra, ¿se han puesto ustedes algún tiempo, por ejemplo, con esta mesa para atender estos casos colectivos de los problemas con las notificaciones? ¿Un plazo? ¿La Fiscalía va a estar dando seguimiento a estos casos? ¿Cómo van a ser los procesos? Mire, a la mesa están llegando los casos que las familias están reclamando. Porque lo que aquí sucede es que los malos notificadores le han hecho saber a las familias que es el gobierno, cualquier institución que no quiere entregar las escrituras, y no es cierto. Que no les dan los permisos, que exactamente. ellos los escritos, dicen, y que no les han resuelto. Y yo a veces les pregunto, cuando me piden reunión en alguna comunidad, enséñenme lo que les han enseñado. Ellos no les enseñan nada a los notificadores. Entonces, cuando una comunidad llega al tope de que el notificador no le da señales de que le va a responder, entonces ellos van y se pueden acercar a cualquiera de estas instituciones, el Ministerio de Vivienda, la CNR, la Defensoría del Consumidor, y entonces el caso de esta comunidad entra a esta mesa de casos colectivos, y ahí tenemos ya presencia de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la República, y ahí ya se ve el caso, porque cada caso es complejo y tiene sus diferentes complicaciones. Entonces se revisa y ahí ya se procede a hacer presión a la notificadora o se pasa directamente a la Fiscalía General de la República. Sí. Y usted hablaba también, ministra, que han trabajado en entregar escrituras en comunidades. Esto hay una entidad ILPs, ¿verdad?, que también trabaja en aspectos de legalización. Estas son comunidades que, como usted dice, no han hecho un trato con una notificadora. ¿Qué programa es el que usted ejecuta? El sistema de vivienda tiene varios programas. Uno es la entrega de escrituras de propiedad. Y es ahí que nos apoyamos con nuestros técnicos, que son parte del sistema de vivienda, el Instituto de Legalización de la Propiedad, son parte de nosotros. El presidente Bukele quiso unir el sistema de vivienda y por eso creó el Ministerio de Vivienda, en el que estamos 4 instituciones participando que se dirigen desde el Ministerio de Vivienda. Entonces, y el presidente supo unir estas instituciones, porque si no legalizamos una propiedad, no puede invertir alguien en su propiedad. Si no la tienen a nombre de ellos, ¿cómo va a adquirir un préstamo para poderle invertir? ¿Cómo va a poder acceder a servicios básicos si no tiene una escritura para poder inscribirla formalmente? Entonces, es así como llevamos el orden. Como le repito, ahorita esta ley especial nos ha llevado a que podamos agilizar el proceso para diferentes familias. En el caso, la familia Procades, que fueron estafadas, son 245 familias con las que estamos ahorita actualmente trabajando para darles esa anhelada escritura que la han soñado y que la han esperado y que han sufrido estas familias porque de repente sentían que era imposible que alguien les solucionara, ¿verdad? Entonces, pero como ahora el Ministerio de Vivienda dirige el Instituto de Legalización de la Propiedad, entonces estamos manejando todo en orden. Fonavipo, el Fondo Social para la Vivienda y el Ministerio de Vivienda. O sea, son estas 4 instituciones que haga de caso que es una sola, ¿verdad? Sí. Y dice usted, a través del Instituto de Legalización de Propiedad y esta ley de adjudicaciones de inmuebles, sea posible. Este caso de Procades, ministra, fue también otra irregularidad que les tocó resolver. Sí. Ya son 245 familias. Sí. En este caso, las familias pagaron sus lotes y nunca recibieron sus escrituras. Pero estamos trabajando para muy pronto podérselas entregar, ¿verdad? Porque sí se llevó a la asamblea este caso. Sí. En este mes ya los técnicos están en Usulután para reunir información junto con las familias estafadas. Aquí lo que sucedió es que la gente, pues los de Procades engañaron a esta familia, ya pasaron suficientes años, entonces se logró ir a pedir un decreto a la Asamblea Legislativa
para poder pasar el terreno a Fonaví. Pues es donde le digo que ahí unimos todas las instituciones para luego poder trabajar y emitir. Entonces ya se está trabajando en redimidiendo para poder hacer la escritura a nombre de cada familia, y para ellos es como un sueño. Estas 245 familias están sorprendidas que se va a lograr, ¿verdad? Ha estado recientemente, ministra, dando seguimiento a otro programa o proyecto habitacional en Nuevo Cuscatlán. Sí. Este es un municipio muy querido por usted, porque ahí trabajó también al frente de la alcaldía. ¿En qué consiste este proyecto que están desarrollando y cómo han apoyado ustedes la ejecución? Mire, este proyecto se dio hace 4 años cuando yo era alcaldesa. Ahí comenzamos con ese proyecto. Es un proyecto largo porque primero se escoge a las familias que se le va a dar la vivienda. Al escoger a las familias se hace una ficha técnica de ellos, de cuánto es el grupo familiar, en las condiciones en que viven, si hay adultos mayores, si hay personas con discapacidad, la edad de los niños. Entonces, con esos perfiles nos vamos a Estados Unidos a conseguir los fondos para la construcción de la vivienda. Como alcaldesa, en aquel momento se designó junto al Consejo Municipal el terreno donde se iba a hacer el proyecto. Me costó, porque en aquel entonces con esto de los consejos plurales que no ayudan, ¿verdad? Bueno, hoy ya vemos menos. Difícil, yo sí tuve un consejo bien complicado como alcaldesa. Tuve gente de Arena que fue complicada, un concejal que era candidato. Yo creo que a él le afectó mucho no haber ganado, y machista, porque era un señor bien complicado. Yo creo que a él le afectó que una mujer le ganara porque era demasiado el bloqueo. O sea, no me bloqueaba a mí, bloqueaba los proyectos de las familias del municipio. Pero fue así como se creó este proyecto. Lo logramos, conseguimos el terreno. Teníamos mayoría, correcto, y así fue como se logró. Y como le repito, este proyecto, porque muchos me preguntan, mire, yo quiero una casa de esas. Eso lo dimos hace 4 años a las familias, que se le hizo su ficha, se hizo su carpeta a cada familia, y con esa nos vamos a Estados Unidos, y estas ONGs, gente ayudando a gente, de Fuller Center for Housing, New Story, con esas ONGs es que se consiguen los fondos para poder construirle la vivienda a estas familias. Entonces ayer se comenzaron a dar las primeras, y fue bien emocionante porque ver a la gente que tenemos cariño especial. Me recuerdan, yo les recuerdo a cada uno, conozco sus historias. Hay una recordó cómo fue que yo le di su casa. Ajá. Me encantó la anécdota que contó, porque en una tormenta su casita de lámina viejas y plástico se le cayó y se le mojó todo. Entonces ella mandó un video, porque le dijeron, mándele un video a la alcaldesa. Entonces me lo mandó, y al día siguiente le mandé colaboradores de la alcaldía, 5 muchachos, hasta ella lo contó, me mandó 5 hombres de la alcaldía, y me mandó láminas y todo, y me hizo la casita. Pero al día siguiente me pidió que quería verme, y en la reunión me dijo que esa casa era temporal, que ya iba a tener la propia. Y ayer le estaba dando las llaves, entonces estaba muy feliz. Este programa que se trabaja con las ONG, las familias tienen que trabajar por su casa. Trabajan 640 horas, pagan una prima de $250 que la pagan en el proceso que se está construyendo, y se quedan pagando una cuota de $60 mensuales por 12 años. Sí, es bueno porque le ayuda y le da condiciones de financiamiento. Sí. ¿Cuántas familias han sido clasificadas con este programa que comenzó hace 4 años? Mire, han sido alrededor de 400 familias. Es significativa la cantidad. Sí, creo que, o sea, tendría que sacar mi número, pero sí como 400 familias, porque fueron 3 proyectos que se hicieron. Sí. Y hay este programa, por ejemplo, es particular solo para Nuevo Cuscatlán, porque comenzó desde la alcaldía. Ahí comenzamos, esa fue como una gran experiencia, porque se trabajan con comunidades de extrema pobreza que no tienen acceso a un crédito en la banca nacional. Sí. Tienen ingresos regulares, ¿verdad? Muchos son emprendedores y tienen, pues no tienen ese respaldo de un empleo, pero es un programa muy bonito, porque de los pagos que van haciendo las familias se construye otra comunidad. Y aunque no lo crean, la comunidad del Espino, en el Boulevard Cancillería, salió de los pagos de la primera comunidad que hicimos en Nuevo Cuscatlán, que es
la Monseñor Romero. Fue la primera comunidad con este mecanismo. Fíjese que fue bien. ¿Y cómo se captan los recursos? Se recogen. No, los capta la ONG. Ellos recogen los fondos y ellos administran los fondos. Los fondos no los administramos nosotros los funcionarios, ni como alcaldesa ni como ministra, ni ninguna institución del sistema de vivienda. Los administra la ONG. Claro. Nosotros manejamos la tierra, los planos, el diseño del terreno. Esa es la parte que nosotros manejamos, pero los fondos los maneja la ONG, nosotros no tocamos fondos. Y decía usted esta comunidad del Espino, ahí se solventó también la situación que habían, ¿cuántas familias fueron? 64 familias. ¿Están reubicadas? Sí, en su complejo habitacional El Espino, muy lindo, les ha quedado precioso porque son apartamentos de 2 pisos, los apartamentos, y les ha quedado una gran zona verde a donde hay espacio para que jueguen los niños. No, les ha quedado precioso el complejo. Igual, el sistema de acceso al financiamiento, están pagando también durante el mismo sistema. Ellos todos tuvieron que trabajar 650 horas, pagaron una cuota una prima de $250 y se han quedado pagando $60 mensuales por un periodo de 12 años. De 12 años. Aquí también tenemos un gran apoyo que es de centros penales. El director Osiris Luna nos colabora con la mano de obra. Tenemos mano de obra de los presos en fase de confianza y es un gran aporte a la sociedad porque ellos recuerden que hay familias que son madres solteras, que son de la tercera edad y no pueden hacer trabajo de fuerza para trabajar en su casa. Entonces tienen 3 opciones tienen. Uno, pues poner algún familiar a que trabaje por ellas, otras pagar para que algún albañil o mozo les ayude a construir, y el otro es que pueden trabajar cuidando a los niños de la comunidad mientras otros padres trabajan en la comunidad o cocinando para los presos en fase de confianza. Entonces, ahí todos trabajan. Entonces usted ve a las señoras cocinando para darles de comer a los presos en fase de confianza que están trabajando en el proyecto. Esto es importante, ministra, y es que en el área de vivienda hay mucha tarea por hacer. Fonavipo, hace algunos años se conoció que Fonavipo podría funcionar como un banco para aportar financiamiento para vivienda. Sé que también usted ha trabajado en hacer algunos cambios en el Fondo Social para la Vivienda. Cuéntenos esos programas que buscan esencialmente cubrir necesidades de vivienda. Mire, cuando llegamos al gobierno, pues nos dimos cuenta que el acceso a la vivienda era extremadamente complicado. Y no digo que ya lo solucionamos, pero sí hemos avanzado un poco. De hecho, los números son históricos los que tenemos en el Fondo Social para la Vivienda actualmente. Entonces, se empezaron a hacer diferentes cambios. Uno fue que el Fondo Social para la Vivienda cambiar las políticas de crédito. Bajamos a 0,4% de interés a proyectos de vivienda hasta $30,000, casas nuevas. Esto con el fin de también incentivar al constructor a que haga proyectos de vivienda de interés social, porque no hay proyectos. Pero a la vez ayudamos a los constructores a facilitarle los permisos, para que él sienta que no pierde, pues, sino que puede ser negocio para él. Pero garantizando el tope de que la vivienda sea hasta $30,000, 0,4% de interés. Esto ha ayudado porque los números en el Fondo Social para la Vivienda son sorprendentes. Pues aquí lo tengo el dato, en el 2021, solo este año que acaba de pasar, hicimos historia, logrando una cifra récord en escrituración, beneficiando a 7,503 familias con un monto de 161 millones escriturados. O sea, ya viviendo en su casa cerramos este año. Esto jamás el Fondo Social para la Vivienda en un cierre de año lo había logrado. Y eso que los reclamos que más tenemos de la población es que no hay proyectos de vivienda, porque sale un proyecto, inmediatamente se coloca y la gente lo compra. El 96% de estos créditos se otorgan para vivienda de interés social, siendo el Fondo Social para la Vivienda el número 1 en el sistema financiero en este segmento. Y fíjese que lo más sorprendente, que cerramos el año, aquí tengo ese dato,
con una tasa de mora de 0.3%. No, perdón, de 3.03%. 3.03%. Es una mora sumamente recuperable, es un indicador fuertísimo. Esto quiere decir que la gente quiere conservar su vivienda, que se esfuerza por pagar la cuota de su casa, y esto pues es sorprendente, ¿verdad? Entonces, en la gestión del presidente Nayib Bukele se han otorgado créditos para comprar vivienda a 17,000 familias, más de 17,000 familias, en la gestión, en los 2 años y medio de gobierno que llevamos. Y esto, digamos, hay hasta $30,000, pero no, que hay mezclado. Un incremento del techo. Sí, incremento del techo. Pero ahorita llevamos escriturados en el periodo del presidente Bukele $342.8 millones. Y como le digo, el 96% ha sido otorgado a viviendas de interés social que equivalen a 296 millones. Solo esta última semana de este año se han escriturado 5.7 millones. Son 228 familias. Ajá, en el 2022. Un promedio de 45 diarias que estamos escriturando. O sea, es sorprendente y no paramos, pues. Y las personas en el Fondo Social para la Vivienda, escritura, una vez han concluido el pago de los créditos que adquirieron, ministra. No, ellos no, es un crédito para irse a vivir a su casa y están pagando la cuota. Y con este programa de cero prima, 4% de interés, prácticamente es un alquiler el que están pagando. El problema es que cuesta encontrar casas de $30,000. Sí, nuevas. Pero hay un techo al que pueden también clasificar. Hay otro techo, hay otras líneas, exacto, que hay que pagar prima, pero siempre hay casa mujer, hay diferentes líneas que se tienen que acercar para conocerlas, buscar la casa que quieren y se hace, pero aun cuando el sector que se atiende es variable por su condición de empleo, porque tenemos también créditos para el sector informal, también con políticas de apoyo de tasas bajas y cero prima en la gestión financiera se ha fortalecido con lograr un índice de mora, como le decía, de 3.09, el cual ha sido el más bajo registrado en la historia en un cierre anual de la institución. ¿Cuáles van a ser estos ejes prioritarios, ministra, para ir avanzando en tantas acciones del rubro? Mire, el presupuesto de este año subió, es de 17.6 millones. Lo interesante aquí es que el 88% del presupuesto va directamente a proyectos, a obras. El 88% del presupuesto va directamente a obras. Solo un 12% va para gasto corriente. Ajá. Así se ha dividido en el Ministerio de Vivienda, el 12%. Y aquí en estos más de 17 millones están incluidos todas las instituciones, el Fondo Nacional para la Vivienda Popular. No, este es solo del Ministerio de Vivienda. Cada una de las instituciones. Pero sin embargo todo se va rigiendo desde el Ministerio de Vivienda, porque ahí vamos dando las líneas de cómo se va a manejar, ¿verdad? El Ministerio de Vivienda le pasa presupuesto al Instituto de Legalización de la Propiedad. Fonavipo sí tiene su propio presupuesto y también el Fondo Social para la Vivienda. Sin embargo, todo lo vamos direccionando para el tema de facilitar los proyectos de vivienda en el país. Digamos que hay también necesidades en el interior del país. Revisaba en la información del Ministerio de Vivienda proyectos también que han estado dando seguimiento a ustedes en la Unión, ministra. ¿Ustedes tienen también requerimiento de procesos pendientes para comunidades del interior del país? Es que para todo, a lo largo y ancho del país, nosotros abarcamos todo. En la Unión tenemos tiempo de la línea férrea, línea férrea tenemos en Santana, estamos enfrentando. Esas son las escrituras que nosotros entregamos, porque es un compromiso de gobierno, que en el pasado fue bien triste, porque yo empecé a ir a comunidades a entregar escrituras. Y cuando fui a entregar las primeras, me di cuenta, llegaba una comunidad y él le entregaba una aquí, otra allá, me pasaba 5 casas y para allá, y ¿por qué van salteados? Decía, ¿y por qué no a toda la comunidad? Y me explicaron, el líder de la comunidad, es que esos eran aliados del partido anterior. O sea, nosotros honramos el entregar el trabajo que había quedado, lo que estaba a medias, se entregó, sí, sin importar que había sido el comienzo, lo había dejado el gobierno anterior. Sin embargo, eso me dio a mí la pauta para llegar a la comunidad y darme cuenta
que lo hacían seleccionado por camiseta, digamos, por si era afín a su partido. Y me pasó una vez, me pasó a la cuarta y dije, no, ya esto no es casualidad, sino que de verdad lo hacen apoyando a las familias del partido político. Entonces ahí tomé una decisión drástica, pero así nos ha dicho nuestro presidente que hay que tomar decisiones duras para hacer las cosas bien. Y entonces la decisión que se tomó fue ordenar el paquete de línea férrea y comenzar a entregar escrituras desde Oriente al centro del país y de Occidente para el centro del país. ¿Por qué? Porque eran los menos complicadas, o sea, ir viendo donde íbamos saliendo más rápido. En la zona de Santana está más complicado, y así es como nos vamos ordenando.